Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 2, titulada La lección de historia de Moisés. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. En los cuales leemos lo siguiente: Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todo Israel fue sustentado por la milagrosa provisión de Dios de comida y bebida durante su larga travesía por el desierto. Esta fue una notable muestra de amor y poder por parte del Señor para con Israel, y una preilustración de la comida y bebida espiritual que igualmente recibimos tú y yo por parte de Dios en nuestro andar por este mundo. Israel fue suplido con agua de la misma roca por todo el desierto, una roca que los siguió, es decir, Jesucristo estuvo presente con Israel en el desierto, proveyendo sus necesidades de forma milagrosa. ¡Qué bendición y qué privilegio! ¿De qué manera comienza el libro de Deuteronomio? Pues inicia con la frase: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. En este punto crucial de la historia de Israel, al límite de la tierra prometida y listos para adoptar una identidad nacional verdadera, Moisés habló al pueblo en este libro de Deuteronomio. El nombre Deuteronomio significa segunda ley, y era la segunda parte dada de la ley de Moisés, la primera siendo en el monte Sinaí. Moisés se sintió impulsado a dar un recordatorio de la ley a Israel, porque aquellos que estaban listos para entrar a la tierra prometida eran solamente unos niños cuando la ley fue dada originalmente en el monte Sinaí, si es que ya habían nacido. El libro, esencialmente, era un sermón o una serie de sermones predicados por Moisés para Israel, y predicado con un corazón apasionado y pesado. Por un lado, el corazón de Moisés se sentía pesado porque él sabía que no entraría a la tierra prometida de Canaán con Israel. Su desobediencia hacia Dios en Meriba significaba que él no vería el éxodo de Israel desde Egipto hasta su finalización. Y por otro lado, el corazón de Moisés estaba apasionado porque él sabía que si esta nueva generación, una generación de fe a diferencia de la generación que pereció en el desierto, si esta nueva generación no obedecía la ley de Dios, entonces el pacto de Dios estaría en contra de ellos y los maldeciría. Así que el Señor suplicó apasionadamente por medio de un Moisés apasionado en Deuteronomio, suplicándole a Israel que escogiera la vida. Aunque Moisés y su presencia dominan este precioso libro, el personaje principal, como en toda la Biblia, sigue siendo el Señor Jesús, aquel que a día de hoy continúa creando, sosteniendo y redimiendo a su pueblo
tal y como lo hizo con Israel en aquel momento crucial en la historia de la salvación. En nuestro estudio de esta semana, recordaremos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado y por qué entonces no tenemos nada que temer del futuro. Si bien a Moisés no se lo menciona sino hasta Éxodo 2:2, todos sabemos que fue él quien escribió el libro de Génesis, aquel donde el mismo Dios lleva a cabo una narración sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí. El libro de Génesis guarda las raíces de muchos de los temas cruciales en las Sagradas Escrituras: la creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, Abraham, el Evangelio. La influencia que Moisés ejerció para Dios fue importante, y su origen siempre estuvo en el amor a su Señor y su deseo de servirlo. Dios pudo usar a Moisés de una manera poderosa, aún siendo un hombre nada perfecto, porque a pesar de los defectos que tuvo, mostró un carácter muy particular. Y muchas historias a lo largo de la Biblia nos ofrecen hoy a nosotros una percepción de ese carácter. Una de esas historias la encontramos en Éxodo capítulo 32, verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés ya había intercedido por el pueblo en los versos 11 al 14. Pero volvió a orar por ellos porque ahora vio el pecado con sus propios ojos y estaba impresionado por la profundidad del pecado del pueblo. Moisés también aprendió en el monte Sinaí que la pena por la idolatría era la muerte, pues recordaba las palabras en Éxodo capítulo 22, verso 20. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Él estaba más consciente que nunca de la distancia entre el pueblo y Dios, y sintió la urgencia de interceder. Éxodo capítulo 32, versos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Cuando Moisés en esta cita pide a Dios perdonar el pecado del pueblo, usa una palabra cuyo significado es el de cargar. Prácticamente le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos. Y esto al final no es más que una poderosa expresión de sustitución, en la que Dios mismo, en la persona de Jesús, llevaría sobre sí todo el peso y el castigo de nuestro pecado. Moisés sentía que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un macho cabrío o de un buey no podía cubrirlo. Tenía que ser un hombre el que sufriera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció a ser borrado del libro de Dios si de alguna manera podía rescatar al pueblo. Dios, por supuesto, dijo no a la petición de Moisés. Sin embargo,
podemos decir que Dios miró hacia adelante al sacrificio de alguien mayor que Moisés, quien se daría a sí mismo por el pueblo, trayendo la expiación plena y completa. Muy claramente, este corazón sacrificado de Moisés fue el mismo corazón que Jesús tuvo al morir por nuestros pecados. Algo que nos habla sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás. La ciencia moderna tiene sus pro y sus contra. Por un lado, intenta promulgar como verdad algunos errores, como el que el universo surgió de la nada absoluta, por casualidad, o debido a un famoso Big Bang. Pero esta misma ciencia también nos ha brindado revelaciones que nos hacen ver que este mundo natural en el cual vivimos, aun y cuando se trata de un mundo caído, presenta muchos aspectos en los cuales la armonía, el equilibrio y la precisión del Dios creador siguen presentes. Y ya que la precisión de Dios no la observamos solamente en las cosas físicas, el libro de Deuteronomio nos ofrece también un vistazo de la precisión divina en las cosas espirituales. Deuteronomio capítulo 1, versos 1 y 2. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Hasta este punto Israel estaba acampando en las grandes llanuras de Moab, siendo capaces de ver a través del río Jordán hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán que Dios les había prometido, pero que no habían situado por 400 años. Ellos habían tenido un viaje largo y difícil desde Egipto, pero se convirtió en aún más largo y difícil a causa de su incredulidad y la muerte de la generación adulta, la cual fue la primera en salir de aquella nación. Deuteronomio capítulo 1, verso 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. El cálculo de los 40 años incluye el año de la salida de Egipto, el segundo año cuando partieron del Sinaí luego de una estadía de 11 meses, más 38 años de peregrinaje, hasta después de la muerte de Aarón. Con divina precisión se cumplían las palabras registradas en Números capítulo 14, verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Amigo, amiga, la palabra profética de Dios es tan confiable como Dios mismo, porque Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Y claro, este no es el único período profético que se cumplió con tanta precisión.
Allí tenemos las profecías de Daniel 9 con el tiempo anunciado para el ministerio y muerte de Jesús. Daniel 7 y Apocalipsis 12 con el tiempo, tiempos y medio tiempo. O Daniel, capítulos 2, 7 y 8, describiendo con exactitud la historia del mundo. Si el Señor cumplió fielmente estas profecías, tú y yo podemos hoy confiar plenamente en cuanto a las cosas que Él también nos dice que ocurrirán en el futuro. Si bien la salida de Israel desde el monte Sinaí fue registrada en Números capítulo 10, dicho registro no da todos los detalles como nos los ofrece el libro de Deuteronomio. Luego de un largo peregrinaje por el desierto, encontramos nuevamente a Moisés hablando en nombre de Jehová. Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dios le había dicho a Israel que siguieran adelante, ya que un año en el monte de Sinaí era suficiente. Él no los había sacado de Egipto para que vivieran por siempre en Sinaí. Era tiempo de que siguieran adelante en fe y recibieran la tierra prometida. A pesar de que sería un reto, Dios había puesto a Canaán delante de Israel. Y Moisés aquí recuerda cuando Él les había hablado a ellos en Sinaí y les dijo que siguieran adelante y tomaran la tierra. Y ahora, lo que tenemos a continuación no es más que otro ejemplo de la gracia de Dios. Deuteronomio capítulo 1, versos 10 y 11. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. A menudo nos impresionamos con lo paciente que Dios es con el pecador. Cómo de alguna forma refrena su terrible juicio contra esas personas que lo merecen tanto. Sin embargo, parece que su paciencia hacia nosotros hoy en día es aún más grande, porque hemos recibido mucho más de Él, pero seguimos actuando como lo hizo Israel. El amor de Moisés por el pueblo era muy grande. Aquí lo tenemos pidiendo a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que ya lo había hecho. Ninguno de nosotros podría negar que la poderosísima presencia que el Señor ejercía entre el pueblo de Israel, pero aún así había algo que el pueblo estaba necesitando. Deuteronomio capítulo 1, verso 15. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Moisés experimentó la crisis en Números 11 cuando el pueblo se quejó de nuevo de la comida que Dios proveyó. Y para ayudar a Moisés a que pudiera soportar la carga,
Dios lo dirigió para elegir a aquellos que le ayudarían a soportar la presión de guiar a la nación. Cuán importante es la organización dentro de nuestras iglesias. El pueblo de Dios hoy en día, como lo fue también en antaño, necesita de gente calificada para asumir varios roles con el fin de lograr el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Nuestro Dios es un Dios de orden y como tal demanda de ese orden por parte de sus hijos. Cuando nos ubicamos en las primeras partes de Deuteronomio, nos encontramos con una historia que a manera de sombra parece posarse sobre todo lo que se establece como el contexto de este libro. Nos referimos a la sombra de Cades Barnea. De la rebelión de Israel en este emblemático lugar hay muchas lecciones importantes por extraer. Números capítulo 14, versos 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Los hijos de Israel fueron confrontados con dos reportes referentes a la tierra prometida. Dos de los 12 espías, Caleb y Josué, dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los otros 10 espías dijeron: los nativos de esa tierra son muy poderosos, y no podremos vencerlos a pesar de lo que Dios ha prometido. Y la incredulidad de estos 10 verdaderamente representaba el corazón incrédulo de la nación. Su lamento era dirigido primero hacia Moisés y contra Aarón, pero ya que ellos eran los líderes de Dios, ellos se lamentaron en contra del Señor. El desafío de fe ante el pueblo parecía ser tan grave que ellos preferían haber muerto que seguir con lo que el Señor tenía para ellos. Trágicamente para esta generación, Dios les daría lo que sus corazones rebeldes e incrédulos querían. Números capítulo 14, versos 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esto se convirtió en una oferta dramática para Moisés. Dios le dice que su plan entraría en vigor, que la nación perecería, pero que de alguna manera empezaría desde cero otra vez con él. Y qué lección la que tenemos a continuación con la manera de reaccionar de Moisés. Números capítulo 14, verso 13. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y Números capítulo 14, verso 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia.
y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés no entretuvo la oferta de Dios ni por un instante. En cambio, él abogó por la nación y los amó a pesar de su rebelión, pues era celoso por la gloria de Dios. Celo que era más que evidente, pues él sabía que si Dios borraba a la nación actual y empezaba otra vez con él, sería una marca negra en la reputación de Dios delante de las naciones, especialmente Egipto. Dios debe ser siempre glorificado en su pueblo, en su iglesia, en la cual deben revelarse su gloria, su bondad, su amor y su poder. Que tus actos y los míos glorifiquen a nuestro gran Dios. En el relato que Moisés hace de la historia de Israel en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 2 y 3 se relata la manera en la cual Dios le dio la victoria a su pueblo cuando éste le fue fiel, incluso derrotando a gigantes. Deuteronomio capítulo 3, verso 13. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Y aunque esto demuestra que por medio del poder de Dios y con su bendición, pueden vencerse a los enemigos más grandes y poderosos, igualmente trae a colación un tema que puede resultar un tanto difícil de abordar y de comprender. Deuteronomio capítulo 2, versos 32 al 34. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. He aquí un problema teológico que para muchos de nosotros como cristianos se vuelve un tema difícil: la matanza de los inocentes. Los israelitas creían que Jehová era un Dios santo que había escogido a Israel para participar en su propósito redentor. Por lo tanto, al pelear, ellos estaban obedeciendo la voluntad de Dios y luchando la guerra de Jehová. Los habitantes de Canaán y Transjordania son presentados como un pueblo idólatra, inmoral y rebelde. La santidad de Jehová demandaba justicia, y Jehová usó al pueblo de Israel como instrumento de sus propósitos divinos para castigar la inmoralidad y la idolatría. Amigo, amiga, la obstinación trae consecuencias funestas. La actitud del rey Sehón trajo consecuencias funestas para su pueblo. Dios trató con él, ofreciendo una propuesta justa, prometiendo que al pasar por la tierra no iban a destruir nada. Pero Sehón no quiso aceptar esta propuesta. A veces se nos ofrecen oportunidades para servir al Señor, pero por detalles de menor significado rehusamos tal oportunidad. Después,
nos toca esperar largo rato para recibir otra invitación de servir. A veces, la obstinación nos lleva al fracaso o incluso a la destrucción total de nuestro ministerio. Por ahora, dada la información limitada que tenemos sobre el contexto total de los acontecimientos, cuál fundamental se vuelve el confiar en la bondad de Dios, ya que ella se ha revelado de muchas otras formas. La fe implica confiar en Él a pesar de todo aquello que por ahora no comprendamos en su totalidad. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Moisés el intercesor. Te ruego que perdones ahora su pecado. Este pedido lo hizo Moisés en más de una ocasión. Tan grande era el amor que Moisés sentía por sus hermanos descarriados, que si no podía impedir su destrucción, por lo menos no quería verla. Estaba dispuesto a entregar su propia vida si eso podía servir para hacer expiación por el pecado de ellos. Moisés realizó muchas acciones nobles, pero esta fue la más noble de todas. ¿Qué tal si en lugar de señalar y remarcar aún más el pecado de nuestros semejantes, nos dedicamos a imitar un poco más la actitud y reacción de Moisés? Tal vez así, y muy a pesar de los defectos que tengamos, el Señor podrá usarnos de una manera poderosa. Número 2. Dios hace cuando dice que lo hará. Cuando en Deuteronomio 1 Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb y hace referencia a los 40 años en el verso 3, este siervo de Dios no hacía otra cosa que llamar la atención del pueblo al hecho de que Dios siempre cumple sus promesas. Y lo hace exactamente cuando dijo que lo haría y de la forma como dijo que lo haría. Jamás dudemos de la palabra profética de Dios, pues si lo hizo de esta manera con su pueblo en el pasado, podemos confiar en que así lo hará con nosotros en relación al futuro. Y número 3. Dios glorificado en su pueblo. En Efesios capítulo 3, verso 10, Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto explica cómo Dios revelará su sabiduría y a quién se la revelará. Él la revelará por su obra en la Iglesia, y la revelará a principados y potestades. Por supuesto, Dios también quiere revelar esta sabiduría a la Iglesia, y esto nos recuerda que somos llamados a algo mucho más grande que nuestra propia salvación y santificación individual. Somos llamados a ser el medio por el cual Dios le enseña al universo una lección. Sí, una muy hermosa lección. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que
Moisés se presentó ante el pueblo con el objeto de repetirle sus últimas advertencias y amonestaciones. Una santa luz iluminaba su rostro. La edad había encanecido su cabello, pero su cuerpo se mantenía erguido. Su fisonomía expresaba el vigor robusto de la salud y tenía los ojos claros y penetrantes. Era aquella una ocasión importante y solemne, y con profunda emoción describió al pueblo el amor y la misericordia de su protector todopoderoso. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.